Muy buenos días, feliz domingo CCF, bendiciones para todos en este día tan especial, día que ha hecho el Señor. Su palabra dice, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a exaltarle, adorarle y por supuesto vamos a recibir lo que Él tiene para nosotros a través de la predicación de la palabra. Vamos a exaltar al Señor en esta mañana. Quiero que usted tenga su mejor disposición y que le alabe a Él. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Una vez más, tú eres santo, tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Cuando me quisieron atar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, no, 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 nada prevalecerá. Aunque se levante guerra, mi Señor, tú vencerás. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. Jesús, Jesús, no puedo parar. Jesús, Jesús, no puedo parar. Sí, Señor. Y es que no podemos parar de alabar al Señor, de bendecirle, de glorificarle, de exaltarle. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores.
y Él es digno de nuestra adoración. Cierra por un momento tus ojos allí donde tú estés y exalta al Señor. Alábalo a Él, dale gracias por todo lo que Él ha hecho por ti durante esta semana y aún por lo que Él no ha hecho, porque si Él no lo ha hecho es porque no ha querido, porque no es su voluntad, porque no es lo mejor para ti. Te exaltamos, Señor. Hoy te adoramos, Señor. Hoy entramos delante de tu presencia para adorarte, para exaltarte, Señor. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Y conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón le adoraré. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón le adoraré. Adoraré, dice la iglesia. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Y adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón le adoraré. Bueno Él ha sido, 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 bueno Él ha sido. Con todo el alma y corazón le adoraré a Él. Te exaltamos, Jesús, te adoramos, te agradecemos todas tus bendiciones.
por nosotros día con día, Señor. Te amamos, Dios. Amén. Gracias, Jesús. Hola, buenos días. Qué buenos volvernos a ver, encontrarnos en este medio, en esta nueva normalidad, dicen algunos. Ha sido un tiempos bonitos, lluvias, por lo menos acá donde vivimos ha sido un buen tiempo lluvioso. Es uno de los climas que a mí más me agrada, la lluvia, el frío. Y qué bueno, hoy estamos listos para compartir con ustedes un tema de la palabra de Dios. Hemos hablado de cosas como constancia, como confianza. Hoy quiero hablar un poquito sobre fidelidad, sobre amor. El tema en esta mañana lo vamos a sacar, lo vamos a extraer del libro del profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 4 es el que vamos a desglosar, pero necesitamos dar un pequeño contexto en el versículo 1, 2 y 3. Oseas capítulo 11, versículo 4, y pusimos ahí un título, atraídos con cuerdas de amor. Es el tema en esta mañana. Quisiera que oráramos y pasáramos al mensaje. Dios, queremos exponernos delante de ti, poner nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón, para que tú tomes control de este tiempo, hables a nuestra vida, hables, Señor, a nuestro espíritu, y que podamos no solo atesorarlo en nuestra mente y corazón, sino que también podamos producirlo en acciones, podamos actuar, podamos hacer cosas diferentes durante esta semana que iniciamos. Te damos, Señor, desde ya toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. La historia del profeta Oseas es una historia interesante, es una historia que tiene cosas muy comunes, son muy repetitivas, como es un tema de acusan, incriminan, presentan una queja, es como un patrón, hay juicio, hay castigo, pero también hay restauración y reconciliación. Eso se repite constantemente en el libro de Oseas. Podríamos decir que el tema principal del libro de Oseas es la fidelidad. Es la fidelidad. Fidelidad es firmeza, es lealtad, es puntualidad en lo que creemos y en nuestras obligaciones. Yo soy fiel y soy firme en lo que creo y en lo que tengo que hacer. Ahí vemos la fidelidad. Y también podríamos decir que la fidelidad es la actitud de alguien que es fiel, comprometido con lo que cree y ama. Si yo amo mi familia y estoy comprometido con ella, yo soy fiel a mi familia, yo soy fiel a mis pensamientos, a mis creencias, a mis valores, a mis principios de vida. Pero también no solamente es lealtad, es puntualidad, es firmeza, es una actitud. También es la capacidad y el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. A veces prometemos muchas cosas. Yo en estos días he estado pensando mucho en qué le prometo a mi nieta, porque no se le olvida nada. No se le olvida nada. Entonces, una mala promesa puede crear una falsa expectativa, por lo menos en una niña de casi 5 años que tiene ella. A veces una falsa promesa a mi esposa o a mi hijo o a un empleado nos deja mal. Por eso la fidelidad es la capacidad, es el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Ahora, esta fidelidad consiste en una dependencia total de Dios. Yo puedo tener fidelidad
si realmente dependo de Dios. Ahora, en el libro de Oseas, esta fidelidad, esta dependencia se representa a través del marido y podemos observar la trama, diría alguien por ahí, podemos observar el hilo conductor entre el marido, la esposa, y la fidelidad y la infidelidad. Aunque el libro no mencione la palabra santidad, pero sí nos hace un contraste entre lo que acabo de decir, entre infidelidad y fidelidad, o infidelidad y santidad. Oseas, a estos adulterios que comete su esposa, simplemente los llama infidelidad. Gomer, que es la esposa de Oseas, no era ninguna santa, no era nada fiel para su esposo, como igual Israel no era santo o fiel hacia Dios. Muy repetitivo en la escena de las infidelidades, no en el adulterio, pero en la infidelidad, es muy repetitivo hasta nuestros días. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios, lamentablemente, parecen a Gomer, son infieles ante Dios. Ahora, por esta razón, la adoración que el pueblo de Israel tenía hacia Dios estaba corrompida, estaba sujeta a sus propios intereses. Realmente lo que el pueblo de Israel estaba haciendo era buscar prosperidad en otros dioses, dejando a un lado la fidelidad a Dios. Como Dios no me hizo esto, entonces voy para tal lado, o hago tal cosa. Y es que pedían a Dios y Dios supuestamente no daba, entonces ellos se convertían y buscaban otras cosas. En el tiempo de Oseas, la gente estaba buscando prosperidad donde fuera. Ellos buscaban en otros dioses, en dioses ajenos. Oseas a esto lo llama infidelidad. Cuando usted y yo buscamos salvación, cuando usted y yo buscamos ayuda en otros que no es Dios, otros ídolos, o podemos llamar gobierno, amigos, o familia, o educación, o títulos, o en propiedades, es que no estamos siendo fieles a Dios. Nuestra fidelidad está siendo comprometida porque no nos está permitiendo, lo que estamos haciendo no nos está permitiendo ser leales a Dios. Esta es, digamos, la historia del libro de Oseas. Para crear un poquito de contexto, el versículo 1 y 2 nos habla de esta cosa. Vea, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y usted y yo, si no lo sabe, se lo digo, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de ahí lo saca con un montón de cosas buenas, hace pactos con él, hace un pacto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hace promesas a Dios de hacer situaciones, de ser fieles, de comprometerse exclusivamente con Dios, de que Dios iba a ser su Dios, etcétera, pero no lo cumplen. Esto, Oseas lo llama infidelidad. Dice cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios, incienso. En el libro de Éxodo, el capítulo 19, versículos 3 hasta el versículo 8, leo el final, el 8, dice: Dios en este pasaje de Éxodo, Dios había aparecido a Moisés y le da los 10 mandamientos y otras cosas, hace un pacto con Moisés, y entonces el pueblo de Israel dice: todo el pueblo le respondió a una y le dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés
refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí hay un compromiso del pueblo con Dios. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ellos dijeron, vamos a cumplir los mandamientos. Ellos en estas frases están diciendo, usted, Dios, va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. Dios se había casado literalmente con el pueblo de Israel. Había una promesa de fidelidad, de compromiso mutuo. Pero en el versículo 3 aparece el Padre en primera instancia. Aparece, yo digo en el versículo 3, vea lo que dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. En primera instancia leo el versículo 4 que ahora lo vamos a leer. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. En primera instancia veamos al Padre. El Padre decía anteriormente, déjeme regresar para que podamos verlo ahí. Él decía, yo lo enseñé a andar. Usa términos de cuidar, usa términos de criar. Estos términos en el hebreo, en el idioma original, el término cuidar, cuando dice yo le cuidaba, da la idea o significa más allá de cuidar heridas. Es algo más general, es cuidar a alguien o algo en términos generales, no solamente poner un poquito de alcohol o mentoley en una herida. Es algo más que curar una herida, pero también cuando habla de criar, la idea detrás de esta palabra es hacer crecer. Incluye todos los cuidados que se necesitan para la formación sana de un niño. No es solamente poner parches. Dios no pone parches o benditas o curitas. Dios cría y hace crecer la persona. Pero dice no conoció. Ese término no conoció. Los sacerdotes, quienes eran los responsables de mantener la relación con Dios, no se dieron cuenta, no reconocieron o no quisieron saber que era Dios quien los cuidaba. Y si el sacerdote, que era el que tenía, digamos, esa responsabilidad espiritual, no quiso hacerlo, no quiso reconocerlo, mucho menos el pueblo. Estaban de mal en peor. Lo que vemos es un padre que cuida, es un padre que cría a su hijo. Ese padre le está recordando lo que había hecho por él, cómo lo ayudó a caminar, cómo lo puso a caminar. Pero también vemos con mucha nostalgia que vemos un hijo que desprecia lo que su papá, lo que el padre había hecho por él. Esta es la misma idea que tenemos en el Nuevo Testamento, en la historia muy conocida del hijo pródigo. Habíamos hablado de ella hace unos domingos atrás. En esta historia, en el Nuevo Testamento del hijo pródigo, el hijo, sin importarle el amor del padre, lo que hizo fue que pidió al papá lo que por herencia le tocaría cuando el papá moría, no estando en vida, pero aún así lo pide, se lo dan y él decide abandonar y alejarse de su padre. Muy parecido al pueblo de Israel, una semejanza con la historia de Oseas. En ambos casos, tanto en el caso del pueblo de Israel en el libro de Oseas, como en el hijo pródigo en el Nuevo Testamento, en ambos casos, en el pueblo de Israel en la antigüedad y en la iglesia hoy día, o muchos que dicen ser cristianos o hijos de Dios, en ambos casos, el Padre que es Dios nos sigue viendo como niños pequeños. Nos sigue viendo como niños a quien enseñó y enseña cada día.
porque cada uno de nosotros lo que tenemos, lo que somos, lo que tenemos y lo que somos, viene de Dios, viene de nuestro Padre. Es básicamente, es lo mismo, es una repetición. Pedro lo dice, nos anima a nosotros como iglesia, nos anima a decir, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es un deseo, es un anhelo por comer leche espiritual. En Mateo 18 dice, Jesús llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Necesitamos comprender, hermanos. Necesitamos entender que papá es Dios y Él nos cuida, Él nos quiere, Él nos ama. Él hace por nosotros lo que Él quiere hacer. El Padre tiene cuidado por nosotros, por usted y por mí. Si usted es hijo de Dios, no cristiano, no evangélico o de alguna denominación, si usted es hijo de Dios, ¿quién es hijo de Dios? El que está en Cristo y Cristo en él a través de su Espíritu Santo. Todos pueden creer, pero solamente aquellos que han permitido que Dios, en la figura, en la presencia de su Espíritu Santo, habite en su corazón, son hijos de Dios. Ahora, hay hijos de Dios obedientes, fieles y desobedientes e infieles. Yo no lo juzgo a usted, usted tiene que juzgarse a sí mismo y saber qué clase de hijo eres en esta mañana. Para tener una relación correcta con Dios, para poder llegar a esa relación correcta con Dios, nosotros tenemos que verlo a Él como el Padre amoroso que es. Y nosotros debemos vernos a nosotros mismos como sus hijitos amados, como sus bebés. Y esto es importante, porque a veces a uno le cuesta verse de esa manera, como el hijo amado. Nos es muy fácil a nosotros los seres humanos vernos como los regañados, como los que nos van a castigar, como que tenemos que andar con la cabeza. No, yo soy el hijo amado de Dios y Dios me ha prometido y todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Entonces, los cuidados del Padre que tiene para nosotros. Primero, ¿cuáles son estos cuidados de Dios? Según Oseas, Dios, nuestro Padre, tiene cuidado de nosotros. En el versículo 4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. La Nueva Traducción Viviente lo lee de esta manera. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Primero, cuerdas son instrumentos que se usan o que usaban los padres para poner alrededor del pecho del hijo cuando estaba empezando a caminar. Yo usé camisetas, yo usé paños, yo usé una funda, una sábana para poner a mis hijos y a mis nietos para que no se cayeran, ¿verdad? Le ponía uno aquí un trapo, o sea, dice cuerdas, y yo quiero pensar, y yo estoy pensando que no es que le vamos a poner yugo como a los bueyes, a los nietos o a los hijos, pero vamos a ver, estas cuerdas son usadas, son estos instrumentos que se usan para eso, pero también, yendo a la escritura, también el yugo que le ponían en el cuello al buey tenía que ir amarrado con algo. Podían haber unas cuerdas muy conchas y otras menos conchas. Dicen, no me consta, pero
habla la historia que en algunos casos los dueños de los animales forraban las cuerdas con algodón o con seda para no causarle ningún tipo de dolor al animal. Pero esto es lo que está hablando Oseas, cuerdas, este tipo de mecate. Y habla de dos cuerdas, las humanas y las de amor. La primera, humanas, dice, con este tipo de cuerdas Dios nos atrae a Él con diferentes cosas, de diferentes maneras. Ese es el amor de Dios, nos atrae a Él a través de cuerdas humanas, la primera, que significa o está dando el sentido de algo que es identificable o reconocible. Ya me enredé solo. Cuerdas humanas es algo que los seres humanos, los hombres y las mujeres de aquel tiempo podían identificar y reconocer como algo que comúnmente usaba el pueblo. Hoy día podría ser un mecate, le decimos mecate, puede ser de nylon, o puede ser de algodón, o puede ser de yute. Bueno, eso, cuerdas humanas, estaba diciendo, uso cosas que el pueblo identifique. Dios usa para nosotros hoy cuerdas humanas también, cosas que usted puede identificar que son de Dios. Y, a ver, con temor le digo esto. Muchos han pensado que la situación que pasamos es culpa de Satanás. Y que es el diablo el que tiene operando toda esta cosa. Pero Satanás es un instrumento de Dios y hace lo que Dios dice. Nos identificamos con la pandemia, pero ¿cuántos hemos vuelto nuestros ojos a Dios diciendo, Dios, sí, me equivoqué en esto, estoy mal en esto? Es un tiempo, y lo he dicho desde este foro, es un tiempo no para quejarse, no es un tiempo para criticar, es un tiempo para volver los ojos a Dios y reconocer que Dios está en el control de todo, que Dios tiene todo bajo control, está en sus manos. Cuerdas que podemos identificar, cosas que podemos identificar que solo Dios puede hacerlas. Y las cuerdas de amor es en esencia Dios. Dios en esencia es amor, es su cuidado, es su manera. Hay cosas que usted y yo inevitablemente podemos ver que son de Dios. Simplemente está, no sé, en la parte económica, en la parte de salud, simplemente usted no sabe qué hacer, ora y Dios resuelve. Y usted dice, este es Dios, porque Él nos ama, Él sigue amándonos, Él es esencialmente, Él es amor. Y usted le pide y Él da cuando Él sabe que lo que va a dar no le va a afectar a usted. A veces permite que usted se coma más de 3 galletas porque le dé dolor de panza para que se dé cuenta que solo puede comer 2 o 1. Pero lo tiene bajo control, está en sus manos. Son cosas que Dios usa para atraer. A veces la falta de trabajo o la falta de salud. A veces, no sé, tantas cosas que Él usa para atraernos a Él. Pero lo hace con amor. Él lo hace para que usted identifique que es Dios que le está trayendo. Él está hablándole a la humanidad a través de estas pandemias. A través de esta pandemia, Dios le está diciendo a la humanidad, miren, aquí estoy. Esto no se va a desarmar más de lo que yo permita. Usted y yo ya debemos de haber vuelto nuestra mirada a Dios. Ya deberíamos de haber entendido que Él es el que tiene el control, que Él es mi papá y que usted es su hijo. Con cuerdas de amor los atraje, dice. Con cuerdas humanas y cuerdas de amor los atraje. Primero, Dios nos trae cuerdas de amor y nos atrae a Él, nos engancha, nos manda el anzuelo
y nos trae a Él. Lo segundo que Él hace es que nos liberta. Vea, dice, fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. El buey, cuando está arando y tiene sed, no se quita solo el yugo y va y come y toma agua. Alguien tiene que habérselo puesto, alguien tiene que quitárselo, porque si no, no puede hacerlo por sí mismo. Ahora, la historia de Oseas no es tratarnos de bueyes o de animales. La historia es para que entendamos que Dios, como pone cuerdas, quita cuerdas. Como pone cargas, quita cargas. Él nos liberta de las cosas que usted y yo no podemos manejar, de las cosas que nos pueden aprisionar. Él nos liberta del pecado, Él nos liberta de la maldad, Él nos liberta de la falta de perdón, Él nos hace libres. Como el Padre que es amoroso, Él nos hace libres. Nos hace libres. La versión popular, una versión popular, se lee de esta manera: los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Qué historia más linda para mí. Me causa mucha ternura pensar o tratar de ver a Dios agacharse hacia mí, porque yo no puedo subirme a donde está el alimento. Él se agacha donde mí, me levanta hacia Él y dice, y me da de comer. Es la historia. Oseas describe a un padre, a una madre, alzando a su niño para darle de comer. Cualquiera que sean los dos, padre o madre, lo que está describiendo Oseas es una manifestación de amor, sin esperar nada a cambio. Dios nos ama, mostrado en este pasaje por cuerdas de amor. Dios nos liberta, pero también Dios nos alimenta. Dice, puse delante de ellos la comida. Yo mismo me incliné para alimentarlos, dice la Nueva Traducción Viviente. Lo que describe Oseas es a una madre alzando a su pequeño para darle de comer, para llevarlo a su pecho. Realmente eso es un acto de amor sacrificial. No hay nada más sacrificial, un acto de amor tan sin esperar nada a cambio, donde su madre se inclina, da de comer a su bebé desde su interior. A ella no le importa si hay dolor, a ella no le importa si hay algún tipo de desgaste personal o emocional. Ella simplemente da de comer sin esperar nada a cambio. Yo no soy madre y nunca he dado de comer a un bebé a través del pecho. Pero ¿se imagina usted pensando en, le voy a dar de comer porque cuando él sea grande va a hacer esto y entonces me tiene que devolver esto? Yo no oigo ninguna de estas historias. Oigo al contrario, historias de mujeres que padecen con problemas de dolor, porque hay desgarro de la piel, porque hay desgaste en la piel, porque hay dolores de espalda, porque emocionalmente no se sienten bien, pero no esperando nada a cambio, simplemente lo dan. ¿Por qué? Por amor. Dios nos alimenta de esta manera. Es lo que Oseas está diciéndole al pueblo. Vea, Él les ha hecho todo esto. Son manifestaciones de amor sin esperar nada a cambio. Este tipo de relación con Dios, este tipo de relación es lo que Dios quiso con Israel. Es la relación de un Dios que no quería nada a cambio. Este es el mismo tipo de relación que Dios tiene con nosotros hasta el día de hoy. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él sigue escuchándonos.
Él sigue escuchándonos, Él sigue amándonos, Él sigue dándonos lo que necesitamos y lo que podemos soportar. Pablo lo dice en Corintios, que Él no nos ha traído ninguna situación que no podamos soportar, sino que con cada situación que Dios nos manda, nos pone la forma de cómo salir de ella. Dios no nada más nos prueba porque quiere probarnos. No, es porque Él nos ama. Ahora, este tipo de acción de Dios como Padre es un patrón de acción de Dios. Le dijimos, Dios es amor, es la esencia de Él. Ahora, este patrón de acción lo vemos en Jesús. Es el mismo patrón que vemos en Jesús en el Nuevo Testamento. En primera instancia, Jesús nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quiénes amó? A todos. No todos lo aman a Él, pero Él ama a todos. No importa lo que usted sea, no importa lo que usted haya hecho, no importa su situación o su condición, Dios te ama. Que usted lo ame a Él o no, ya esos otros son 100 pesos aparte. Pero la palabra de Dios dice que Él amó a todo el mundo y dio a su único Hijo para que todo aquel que crea, y vuelvo a repetir la palabra todo aquel que crea, la única condición de Dios para recibir ese amor es que usted crea en Jesús como su único Salvador, como el único Hijo de Dios, como el único que puede perdonar tus pecados. Nos ama. Y el que cree en Él, dice, tiene vida eterna. No hay otra condición. Él nos ama. Esa es la iniciativa de Dios. Él es amor. En esencia, Él es amor. Él le mostró al pueblo de Israel cuánto lo amaba y por años caminó con ellos. Y el pueblo siempre se olvidó, es lo que le decía Oseas al pueblo. Ustedes se olvidaron de cómo Dios los sacó de Egipto. Ustedes se olvidaron del pacto que ustedes hicieron con Dios. Dios sigue cumpliendo ese pacto. Ese pacto de amor que hizo sigue cumpliendo. Y lo repite en Jesús. Y dice, el que cree en Él tendrá vida eterna. Pero también no solo nos ama, Jesús nos liberta. Romanos 5:8 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y el versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vea, Cristo murió por usted y por mí sabiendo que yo y usted somos pecadores. Él no esperó a que usted y yo estuviéramos bien. Él no esperó que usted y yo resolviéramos situaciones o quitáramos conflictos de nuestra vida o elimináramos situaciones que no eran agradables a Él. Él nos ama. Nos amó y nos sigue amando en la condición en que usted y yo nos encontremos hoy. Él sabe lo que somos y aún así Él decide libertarnos. Él nos liberta de esta opresión que usted puede sentir, de esa situación amarga que lo ha traído que usted ha traído arrastrando por años, esa falta de perdón por lo que le hicieron, ese resentimiento por lo que hizo uno u otra persona hacia usted. Ese dolor por la pérdida, ese dolor por la infidelidad de su esposo o de su esposa, esa amargura porque sus hijos andan en malos pasos, cualquiera que sea tu situación, o tal vez el pecado en el cual persistes, no has podido salirte de las garras de un vicio, no has podido salirte de la mentira, no has podido salirte del adulterio en que practicas, o no has podido salir, no te has podido liberar del pecado que te asedia. Jesús es el único que puede hacerlo. Él dice que Él lo sabe porque Él murió por usted y por mí.
Juan lo dice de otra manera, Jesús hablando, dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, nos está hablando, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Si yo soy hijo de Dios, sigo con Dios siempre. Y al final dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que murió en la cruz por usted y por mí, Él es el que nos hace libres de toda situación. Es creerle a Él. Es creerle a Él. Por último, Jesús nos adopta. Nos recibe. En Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos? Creyendo. Creyendo. Yo suelo decir, mucha gente cree que con solo ir a la iglesia ya es cristiano. Pero esa misma gente va muchas veces a McDonald's y no se cree hamburguesa. Para poder ser hijo de Dios, necesitamos creer en Él, recibirle como nuestro Señor y Salvador. En la adopción, Gálatas dice, Pablo dice en Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Toda esta trama es, yo decido creer, Jesús me liberta de mi pecado, de mis opresiones, y me adopta como su hijo, y el Padre me ve como a Jesús y me da el privilegio de ser coheredero juntamente con Cristo. Eso solo Dios puede hacerlo, porque nos ama, porque nos liberta, porque nos adopta. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer esto? Esto en nuestras vidas, en nuestros días, este camino hacia una vida fructífera solamente tiene una manera de hacerse. Y Juan nos lo dice. En Juan 12:24 dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hace muchos años oí una historia, alguien me contó una historia que me sonó bonita y de alguna manera hasta graciosa. Déjenme relatárselas lo que me acuerdo. Dice que estaba el dueño de la granja y pasa en el almacén donde estaba el trigo y recoge trigo para irlo a sembrar, y en lo que está recogiendo el trigo ve un grano de trigo grande, dorado, brilloso, parecía oro. Era imponente contra todos los demás granos de trigo. Era por mucho el mejor grano de trigo que había. Y este grano de trigo, donde se ve superior, se ve más lindo, vuelve a ver a sus hermanos los triguillos y dijeron, Entonces el grano de trigo le dijo al dueño de la granja, no, yo no, a mí no me tires ahí, ¿cómo me vas a tirar a esas? No ves que es charco, no ves que me voy a ensuciar, y yo soy hermoso, yo soy grande, yo soy dorado, yo tengo más presencia que... Y se enfrascaron en esta conversación el dueño de la granja con el grano de trigo y decidió dejarlo ahí. Después de un tiempo, las matitas de trigo fueron creciendo, dieron mucho fruto, muchos granos lindos, pero el grano se fue envejeciendo, se fue marchitando, se fue secando, fue perdiendo su belleza, fue perdiendo su brillo y al final tuvo que ser desechado. Lo que Jesús nos está diciendo acá es esto. Si yo no muero a mí mismo primero,
Si yo no muero al pecado, si yo no muero a mi carne, si yo no muero al mundo, cuando decimos, si Juan habla de morir, no es que me van a enterrar, es simplemente dejar las cosas del mundo a un lado y esforzarme para poder estar bien delante de Dios, y si miento ya no mentir más. Porque es muy fácil decirle a un alcohólico, Dios te ama, deje de tomar. Pero al mentiroso, pero al choricero, no es lo mismo. No es lo que tiene que ser. No es exactamente lo mismo. Le dijo Jesús a la mujer, vete y no peques más. Al mentiroso Jesús le va a decir, vete y no peques más, deja de mentir. O deja de robar, o deja de hacer esto, porque para nosotros los seres humanos es muy fácil ver siempre lo más grande. Pero hay cosas pequeñas que muchos se sienten muy santos y se creen como el grano de trigo. Se creen muy buenos, se creen muy lindos y no deciden morir. Juan está diciendo que nosotros, para poder tener una buena vida fructífera, para poder llevar una buena relación con Dios, necesitamos morir. Es enterrarnos, es dejar, y aquí la palabra muerte es esa, es bajar, es ser sepultado, es olvidarse de. Es olvidarse de. Usted y yo necesitamos morir. Necesitamos entregar nuestra vida a Dios. Necesitamos dejarnos atrapar por estas cuerdas de amor con las cuales Dios nos está atrayendo a Él. Necesitamos entregar nuestra vida a Dios. Pablo le dice a Timoteo, si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Y Oseas le dijo lo mismo al pueblo de Israel. Vea, ustedes se olvidaron de Dios. Dios no se ha olvidado de ustedes. Él prometió y Él lo va a cumplir. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Y Pablo a los de Gálatas, refiriéndose al grano de trigo, le dice, yo he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que lo que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendió, como el grano de trigo no había entendido, Pablo entendió que había que morir y se sometió a Jesús. Se dejó atraer por esas cuerdas de amor y llegó juntamente con Cristo a la cruz, muerto, sepultado al mundo, a la vida, a sí mismo, al pecado, etc. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir hoy? Que Él nos ama. Él nos ama. Y en 1 Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, decía, Dios nos confronta con el amor de Dios. El amor que sobrepasa todas las cosas. O sea, le demuestra al pueblo que el amor de Dios es eterno, según el pacto que ellos habían confirmado con Jesús. Ese pacto de amor eterno es lo que permite que Jesucristo muera por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que la ira de Dios cayera sobre Jesús y no sobre ti y sobre mí. Pablo vuelvo a repetir lo que dice Pablo, mas Dios muestra su amor para contigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Esta relación que usted y yo necesitamos, esta relación a la cual Dios nos está atrayendo, la podemos concretar o la podemos ver o la podemos sentir de la manera correcta cuando Él, nuestro Padre amoroso, y nosotros, sus hijos amados, nos vemos de esa manera. Que yo pueda ser fiel a ese amor de Dios hacia mi vida. Que yo corresponda con fidelidad a lo que Dios
me ha dicho que yo debo de hacer. Y que yo lo diría de esta manera, que yo me la crea, que usted se la crea, que usted es un hijo amado de Dios, que usted es un chineado de Dios. Y cierre sus ojos un momento junto conmigo y ponga en su mente esta imagen. Dios tomándote en sus brazos, trayéndote hacia su pecho, inclinando Él hacia ti y te da de comer. Te sostiene en ese hombro, te tiene amarrado con sus brazos, te tiene protegido con su espalda. Estás en el pecho de Dios porque Él te ama. Porque Él te ama. Y Él no va a dejar de amarte. No importa lo que hayas hecho, no importa la condición que estés, no importa cómo te sientas. Dios dice, yo mostré mi amor para ti, en que siendo aún pecador, yo te sigo amando. Dios abre los ojos y el entendimiento de todos aquellos que necesitan entender con claridad que tú los amas. Permítenos ayudarles y guiarles en este camino. Que toda la gloria sea tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Abajo queda nuestra información. Usted puede escribirnos, puede llamarnos. Estamos listos, preparados para ayudarles en lo que podamos. Somos Comunidad Cristiana. Decimos en Comunidad Cristiana Faro, hemos sido llamados para mostrar que hay vida en Jesús. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.